Muchas gracias y estoy contentísimo de estar aquí esta mañana. Vinimos con el pastor John Bonner o Juan Bonner y con otro pastor de Perú, mi amigo Raúl Cervera, y estuvimos la semana pasada en una conferencia de pastores en Costa Mesa, en California, y estando tan cerca, le escribí a Jonathan y le dije: Jonathan, no sé que nos vamos a ver en la conferencia, pero ¿sabes qué? Voy a quedarme unos días más y me encantaría pasar unos días o un tiempo con ustedes, con la familia por allá. Entonces le dije: estando tan cerca es imposible no hacer el viaje hasta Ensenada, y bueno, aquí estoy. Así que gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy día. Es un honor y un privilegio para mí conocerles. He escuchado mucho de ustedes, he visto mucho de ustedes a través de las redes sociales, el internet y todo eso. Y como Jonathan te comentó hace unos momentos, estuvo el año pasado en Perú con nosotros y pues ahora nosotros le dimos la experiencia de Lima y él me ha dado la experiencia de Ensenada. Entonces ha sido excelente. He comido mucho el día de ayer y la comida está increíble. Y entonces estoy contentísimo de poder estar contigo esta mañana, siguiendo con una serie de estudios en los que están en el libro de Génesis. Entonces, si tienes tu Biblia a la mano, puedes empezar a buscar Génesis capítulo 15, donde vamos a estar esta mañana. Y lo que vamos a hacer esta mañana es vamos a leer el pasaje completo. Vamos a leer Génesis capítulo 15 y luego vamos a estudiar lo que nos dice el Señor esta mañana en ese pasaje. Así que voy a leer Génesis 15. Y mientras llegamos ahí, estoy tan agradecido y tan inspirado a la vez por las cosas que el Señor hace, por las cosas que el Señor ha hecho, ¿no? Aquí en esta ciudad y a través de esta iglesia en muchas partes no solamente de aquí de esta ciudad, pero del mundo en realidad, a través de las redes sociales y todo esto, y por la obra que Dios ha hecho a través de la familia Domingo, de Jonathan, de sus padres hace años, y yo estoy agradecido e inspirado por las cosas que Dios ha hecho a través de ellos, y estoy seguro que tú también. Entonces, si de repente me acompañas dándoles un aplauso a ellos y gracias a Dios por sus vidas. Es interesante, como te decía Jonathan, porque nuestras historias son muy similares. Aunque John Bonner y yo no nos vemos muy parecidos, yo le considero a él mi padre en la fe, y bueno, tengo el honor hace 5 años de poder pastorear Calvary Lima, y es un honor para mí poder estar contigo esta mañana compartiendo la palabra de Dios juntos. Bueno, Génesis 15 dice lo siguiente: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó.
Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, ceneseos, cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa hoy día, Señor. Gracias por la oportunidad de reunirnos ante tu palabra y poder tomar unos minutos sentados a tus pies para considerar lo que tú tienes para decirnos hoy. Gracias por este lugar, Señor, donde podemos aprender, donde podemos conocerte, donde podemos experimentarte, Señor. Es una gran bendición para nosotros tener la libertad y la calidad de libertad que tenemos en estos días, en estos lugares. Gracias a ti, Señor. Queremos hacer uso de esa libertad para tu gloria y ser ministrados por ti. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos transformes, te pedimos que sigas haciendo una obra en nuestros corazones, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este pasaje esta mañana es Justicia por Walkover. Y en el primer servicio, que es bilingüe, funciona un poco mejor, pero justicia por walkover, o walkover si quieres ponerte técnico, ¿no? Pero este concepto de walkover, o de, ya no sé ni cómo decirlo, walkover, es interesante porque se usa típicamente en el ámbito de los deportes. Y yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que a veces hacían los campeonatos entre los equipos del colegio, de la escuela, y peleaban y luchaban este contra el otro. Y en el fútbol, que es tan popular aquí también, ¿no? El fútbol es el deporte emblema, ¿no? Entonces, cuando un equipo no se presentaba por alguna razón X, ya sea por ejemplo porque algún jugador estaba descalificado y descalificaron el equipo, o porque algún jugador estaba herido y no pudieron reemplazarlo a tiempo, o porque simplemente se quedaron dormidos y no llegaron, ¿no? Por cual sea la razón por la que no se presenta un equipo a dicho partido, automáticamente el otro equipo gana. Y esa victoria se llama victoria por walkover, ¿no? Y entonces ¿es por qué? Porque los demás no llegaron. El equipo contrario no llegó. Bueno, espero que mientras podamos ir leyendo y estudiando este pasaje, tengamos una idea un poco más clara de lo que significa ser justificados por Dios. Porque como vamos a ver en este pasaje, Abraham es declarado justo. Es declarado justo. Ahora, Dios va a explicarle, y de hecho va a tomar el resto de la Biblia para explicarnos a nosotros de qué se trata esta justicia que le asigna a Abraham. Este pasaje es uno de los centrales en la Biblia, ya que es citado en el Nuevo Testamento 4 veces por Pablo en sus epístolas. Cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de nuestra herencia en Dios y de nuestro futuro con Él, empieza por este concepto de justificación. Y vamos a darnos cuenta que la justificación que Abraham recibe es exactamente la justificación que tú y yo podemos recibir en Jesús. Entonces, este pasaje empieza diciendo hace tiempo, o tiempo después, ¿no? Tiempo después el Señor habló a Abraham en una visión. Tiempo después. Ahora, ¿tiempo después de qué? ¿No? ¿Tiempo después de qué? Y las semanas anteriores, me contaba Jonathan, estaban estudiando capítulos 13, 14, y en esos capítulos es donde Abraham se entera que su sobrino Lot ha sido secuestrado por un grupo terrorista.
Y entonces hay un grupo de líderes políticos que se han confabulado para pelear contra otro grupo de líderes políticos para ganar poder, para ganar control sobre los territorios que estaban por ahí. Y Lot, viviendo en Sodoma, fue uno de los daños colaterales, Lot y su familia. Y este grupo de terroristas vinieron y llevaron cautivos a Lot y a su familia, junto con otros despojos que llevaron. Y Abraham se entera de esto. Y se da cuenta que su sobrino está secuestrado. Ha sido secuestrado por este grupo de terroristas. Ahora, Abraham increíblemente dice: tengo que hacer algo. Y Abraham increíblemente va y junta un ejército, y va con este ejército y pelea contra este grupo de terroristas, les gana y se lleva a su sobrino y a su familia de vuelta a casa. Ahora, Abraham está de vuelta en casa, ha peleado con este grupo de terroristas, ha librado a su sobrino y su familia, y ahora están ahí regresando de esta increíble victoria. Y dice: tiempo después de estos sucesos que te acabo de contar, Dios habla con Abraham en una visión. Es importante porque este capítulo tiene muchas primeras veces. Y cuando digo primeras veces, quiero decir, en este capítulo suceden muchas cosas por la primera vez, o son mencionadas cosas por la primera vez. Por ejemplo, cuando dice Dios habló con Abraham en visión, es la primera vez que esto aparece en la Biblia, y va a aparecer muchas veces después. Ahora, cuando digo que es la primera vez que aparece esta frase, no quiere decir que Dios no ha hablado con Abraham antes. Sí lo ha hecho, pero es la primera vez que se menciona explícitamente que Dios lo ha hecho. Ahora, no es la primera cosa que sucede por la primera vez en este pasaje. Van a haber más cosas de las que te voy a explicar en un momento. Pero, si tú eres alumno de la Biblia, tú sabes que las primeras menciones son importantes. Las primeras menciones son importantes porque marcan la tendencia para interpretar los pasajes de la Biblia que vienen más adelante con respecto a estos temas. En otras palabras, la primera vez que se menciona algo en la Biblia es lo que va a marcar la interpretación para las próximas veces que eso mismo aparezca después. Entonces van a suceder cosas por primera vez. Una de estas cosas es que Dios habló con Abraham, y estas van a ser una de las primeras palabras expresadas de Dios hacia Abraham. Entiendo que Dios ha hablado largo y entendido con Abraham antes, pero hay algo especial en este pasaje. Hay algo que Dios quiere que veamos, hay algo que Dios quiere que tomemos nota, que abramos nuestros ojos y que permitamos que las verdades que están en este capítulo penetren nuestro corazón. ¿Estás listo para hacer eso? Entonces, Dios habla con Abraham y le dice tres cosas. Le dice: Abraham, no temas, yo te protegeré y yo te daré una recompensa. Son tres cosas que Dios le dice a Abraham. Le dice: no temas, yo te protegeré y yo te daré una recompensa. Ahora, para mí es interesante porque ¿no te parece un poquito tarde que Dios le haya dicho a Abraham: Abraham, no temas, yo voy a protegerte y yo voy a darte un galardón, voy a darte una recompensa? Ahora, un poquito tarde, ¿por qué? Porque en el capítulo anterior ha peleado con un grupo de terroristas. Entonces yo pensaría: Señor, de repente eso me hubiera servido mucho hace unos días, antes de ir a pelear con el equivalente antiguo de ISIS, ¿no? Entonces, y parece que la palabra de Dios llegara tarde a la vida de Abraham. ¿Y es que Dios alguna vez llega tarde? No, siendo de una cultura latinoamericana, yo entiendo, nosotros somos los que llegamos tarde. Pero Dios no. Dios siempre llega temprano, Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre llega en el momento perfecto, en la circunstancia perfecta, en el momento preciso. Entonces Dios llega en el momento preciso en la vida de Abraham para darle estas palabras. La primera de ellas es: no temas. Ahora, ¿por qué Dios le diría a Abraham que no tema? Porque tenía miedo, ¿no? Tenía miedo. Ahora, es interesante, ¿no? Porque, como te acabo de decir, Abraham ha enfrentado a un grupo terrorista. ¿De qué puede tener miedo Abraham?
no sé, Dios, me hubieras dicho esto hace unas semanas y quizá me servía. Pero Abraham tenía miedo en su corazón y Dios lo sabía. Dios le dice, no temas. Ahora, ponte a pensar por un momento en lo que implicaba lo que Abraham había hecho. O sea, Abraham escuchó que su sobrino estaba secuestrado y no lo pensó dos veces. Fue, habló con sus ejércitos y le dijo, vamos porque tenemos que rescatar a mi sobrino y a su familia. No lo pensó dos veces y se fue y arremetió y ganó y libró y todo. Pero ahora estaba en casa. Ahora estaba en casa y es en ese momento en donde Abraham estaba diciendo, ¿qué hice? Acabo de ir a llevarle la pelea a un grupo de terroristas. O sea, por defecto no juegan bonito. Y sé que, ok, recuperé a Lot y todo, pero probablemente, ¿a qué crees que Abraham le tenía miedo? A las represalias, a las venganzas, a que le manden la moto. ¿Se dice eso acá? En algunos lugares de Latinoamérica, cuando ves a dos personas en una moto, no es una buena señal. Típicamente, acto seguido es, ya no tienes plata o dinero. Entonces Abraham tenía miedo de que vengan represalias, de que vengan estos grupos de terroristas y tomen venganza. Pues ponte por un momento en su lugar. Yo también, ¿qué hice? O sea, no lo pensé y Dios va a darle en el momento preciso esta palabra, no temas. Ahora, teniendo en cuenta lo valeroso que había sido Abraham, tú no pensarías que él en este momento sentiría miedo. Si tuvo el coraje de ir y pelear contra un grupo de terroristas, creo que estaría preparado para lo demás. Pero Dios sabe algo acerca de Abraham que el resto de las personas no. Dios reconoce lo que hay en el corazón de Abraham y le dice, no temas. Y yo te sugiero esta mañana que Dios sabe cosas acerca de ti que otras personas no saben. Dios sabe cosas acerca de tu corazón que tú escondes a los demás. Dios puede ver a través de tus fachadas, no sé si se usa esa palabra aquí, puede ver a través de esas máscaras que ponemos a veces. Venimos a la iglesia, hermano, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Y yo entiendo eso, yo entiendo, no siempre estamos listos para volcar nuestro corazón a la primera persona que nos pregunta cómo estamos. Pero ciertamente a veces pretendemos como que todo está bien y la verdad es que no lo está. Y Dios sabe eso, Dios sabe cosas de ti. Como por ejemplo, Dios sabe tus anhelos más íntimos. Dios sabe tus deseos. Dios sabe tus luchas más profundas y más fuertes. Dios conoce quién eres. Dios le dijo a Abraham, lo llamó por nombre, le dijo, no temas, Abraham. Conoce su nombre. ¿Sabes que Dios sabe tu nombre? Sabe tu vida, sabe quién eres. Él conoce tu corazón. Entonces, lo segundo que le dice es, yo te protegeré. Yo te protegeré, yo voy a darte protección, yo voy a ser tu escudo, le dice. Y lo que esto es una palabra de afirmación. Porque Abraham está pensando, acuérdate, ¿qué hice? ¿Cómo me metí? ¿Cómo pensé? Estaba, no sé si usa la palabra fosforito acá. Estaba fosforito, estaba prendido, estaba, no sé, lleno de ira y actué sin pensar y ahora tengo un grupo de terroristas que me quieren matar. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te protegeré. Lo que es una palabra de afirmación. Abraham, lo que hiciste estaba bien. Abraham, fuiste valiente al hacer eso. Abraham, no te preocupes, yo me encargo. Yo me encargo. Y esta palabra de afirmación es interesante porque Dios estaba afirmando que los esfuerzos de Abraham por librar a los cautivos eran válidos y Dios tomaba nota de eso. ¿Sabes? Yo te sugiero también esta mañana que hay situaciones en nuestras vidas en donde Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte a ti para traer libertad a los cautivos.
Dios quiere traer libertad a una persona oprimida. Y sí, estoy hablando acerca del pecado. Sí, estoy hablando acerca de esta corriente del mundo. Dios quiere utilizar tu vida, tu testimonio, quiere usar tu influencia para tocar a alguien más, para librar a alguien más. Pero no solamente estoy hablando de eso. Hay estadísticas claras y específicas en prácticamente todas las ciudades del mundo en donde hay opresión. Estamos hablando de prostitución, estamos hablando acerca de trata de personas, estamos hablando acerca de huérfanos, de personas que abandonan a sus niños en la calle, tantas cosas. Que Dios nos dé una visión para ser utilizados para traer libertad al cautivo, no solamente para hablarles acerca de el hermoso regalo que tenemos en Jesús, la salvación que tenemos y la vida eterna que nos espera gracias a su sacrificio en la cruz, pero que eso se traduce y transpira hacia nuestra vida trayéndonos libertad. Entonces Dios le dice: yo te protegeré. Y lo tercero que le dice es: yo voy a darte una recompensa, voy a recompensarte. Voy a recompensarte. Ahora, tomándolo de como quien viene, ¿no? O sea, si alguien te dice: yo te voy a dar una recompensa, ¿no? Y tú ves que esa persona no tiene ni trabajo y no tiene ni ahorros, no tiene nada, no tiene nada, y te dice: yo te voy a dar una recompensa. Tú dirías: gracias, pero no gracias, ¿no? O sea, pero es Dios quien le dice a Abraham: yo te voy a dar una recompensa. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios es galardonador o recompensador, pues, de aquellos que le buscan diligentemente. Y Dios es el que da esa recompensa. Y Dios está diciéndole a Abraham: yo voy a darte una recompensa. Y si Dios es quien dice eso, ¿te puedes imaginar los recursos que Dios tiene y que declara que está poniendo a disposición de Abraham? Es increíble. Ahora, teniendo en mente estas tres palabras, la respuesta de Abraham es aún más increíble. Abraham le dice: Señor, o sea, gracias, ¿no? Todo esto está súper chévere, o chido, como dicen aquí. Pero ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo, yo te protejo, yo te voy a dar una recompensa. Y Abraham le dice: sí, o sea, todo bien, ¿no? Pero no tengo hijos, Señor. ¿De qué me sirven todas tus bendiciones, toda tu protección, todas tus recompensas si no tengo a quién dárselo? Si no tengo a quién pasárselo. Ahora, el pacto o la promesa que Dios le da a Abraham sucede mucho antes, sucede varios capítulos atrás. Dios le ha dicho a Abraham anteriormente que él le iba a dar descendencia, una tierra y una bendición. Esa bendición serviría para todo el mundo. Todas las familias de la tierra, diría Dios, serán bendecidas en tu simiente. Dios le había hecho esta promesa a Abraham hace tiempo, pero había pasado algún tiempo y Abraham no veía esa promesa. Él le dice: sí, tú me vas a dar todo esto, tú vas a hacer todo eso, está bien, pero ¿de qué me sirve todo lo que me estás diciendo si no veo la realización de tus promesas? ¿Puedes entender la angustia en el corazón de Abraham? ¿Puedes entender o ponerte por un momento en su lugar? Y quizá ni siquiera tengo que pedírtelo, porque de repente tú estás ahí. De repente eres tú quien ha escuchado una promesa del Señor hace años y todavía no ves su realización. De repente eres tú a quien el Señor ha dado una palabra y todas las circunstancias a tu alrededor dicen: imposible, imposible, imposible. ¿Sabes acerca de Abraham? Dios le había prometido un hijo, una simiente. Y Abraham decía: Señor, o sea, ya estoy con un pie en el más allá y no veo cómo sea algo posible, Señor, que yo y Sara, mi esposa, a estas alturas de la vida, ya ni la menopausia, o sea, ya hasta eso se le pasó. ¿Se puede decir eso en la iglesia? Ok. Y entonces, ya ni eso. Y de repente tú estás en ese lugar en donde has pasado por ciertas cosas y has confiado en el Señor, has
¿Has escuchado sus promesas? ¿Has escuchado que el Señor está hablando contigo y de pronto como que no ves con tus ojos la realización de esas promesas? La angustia en el corazón de Abraham, la frustración en el corazón de Abraham es tangible, ¿verdad? Tú puedes casi sentirlo cuando lees sus palabras. Y quiero que observes esto, porque Abraham lo único que está haciendo es que está siendo genuino. Él honestamente está frustrado, honestamente está angustiado. Y lo que hace no es, bueno, esto no es de Dios, ¿no? En algunos círculos, ¿no? Si tú dudas, es del enemigo. Tienes que echar la duda, tienes que creer una fe ciega. Y lo que pasa es que nuestra fe, como vamos a ver más adelante, no es una fe ciega. No es una fe por vista, pero tampoco es una fe ciega. Y entonces Abraham vuelca su corazón ante el Señor y le dice: Señor, mira, o sea, tus promesas entiendo y me bendicen mucho, y sabes que estoy agradecido, pero ¿de qué me sirve si no veo esta promesa? Y te dije hace un momento que Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Pero también quiero decirte, Dios no solo conoce tu corazón, sino que Dios también sabe cómo lidiar con tu corazón. Lo que Abraham hace es simplemente exponer delante de Dios la realidad de quién es y cómo se siente. No tengas miedo ni vergüenza de venir al Señor como eres, porque número uno, Dios ya sabe cómo eres, y número dos, Dios sabe cómo lidiar con cómo eres. No vas a escandalizar a Dios cuando tienes duda en tu corazón. No vas a escandalizar a Dios cuando te sientes frustrado y no entiendes todo lo que Dios está haciendo. No lo vas a escandalizar, porque Dios sabe quién eres y sabe lidiar contigo como eres. Y Abraham simplemente pone: Señor, mira, entiendo esto, pero mira, esto es lo que está pasando en mi corazón. Y sabes, harías mucho bien en hacer lo mismo. Decirle: Señor, no entiendo todo, no tengo estas dudas y tengo estas cosas que no termino de entender. Y ¿sabes lo que pasa? Que muchas personas que dejan de venir a Jesús porque no han entendido todo, porque no han puesto todavía todas las piezas en el rompecabezas, y hay ciertas cosas que dicen no, y hay gente que dice: no, es que yo no entiendo, o todavía no. Y la cosa es esta, que no tienes que entenderlo todo para venir a Jesús. Y la verdad es que tú puedes, aún no entendiéndolo todo, venir a Él con esas dudas. ¿Tienes preguntas? Hácelas a Él. ¿Tienes dudas? Confiésaselas a Él. ¿Tienes incredulidad en tu corazón? Confiésaselo, díselo. Él sabe quién eres, sabe cómo eres y sabe cómo lidiar contigo. No tengas miedo de venir a Él. Entonces, Abraham es interesante, porque en este intercambio que Abraham tiene con Dios, Abraham se pone como que se hace la víctima, ¿no? Señor, tú me dijiste que me ibas a dar descendencia y no tengo hijos. O sea, yo no veía mucho telenovelas, pero eran muy populares. Las de México. Y esto me suena a una telenovela. No tengo hijos. Y entonces se hace la víctima. Y si pudiéramos ver el rostro de Abraham, es como que los ojos de cachorrito, ¿no? Mi siervo va a ser mi heredero. Y Dios lo escucha, ¿no? Y le dice: no, tu siervo no va a ser tu heredero. Porque ¿qué crees? Lo que te dije hace algún tiempo atrás, eso de la descendencia, y eso se va a realizar. Eso que te dije, esa promesa que te di hace tiempo, tú no la ves ahora, pero eso no quiere decir que Dios no la va a hacer. Sí la voy a hacer. Tu heredero no va a ser tu siervo, porque tu heredero va a ser tu hijo. Vas a tener
descendencia. Mi promesa se va a realizar, quizá no en el tiempo en el que tú quieres que se realice, y quizá no de la forma en como tú quieres que se realice, pero se va a realizar. Mi promesa va a ser hecha verdad. Entonces Dios le dice: no, tu heredero no va a ser tu siervo, va a ser tu hijo. Y mira la respuesta de Abraham en el versículo 6. Dice: Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham creyó y Dios lo consideró justo. En términos transaccionales, Dios depositó justicia en la cuenta de Abraham, no porque era una buena persona, no porque tuvo las agallas de ir a rescatar a Lot, no porque se quiso enfrentar y fue victorioso peleando contra los terroristas de la tierra. ¿Te das cuenta que la justicia que Dios le acredita a Abraham no se trataba de sus esfuerzos? Se trataba de su fe. Se trataba de su fe. Creyó Abraham en Dios. Dios lo justificó. Le dijo: tú eres justo, Abraham. Y una pregunta que la gente a veces se hace con respecto a los santos del Antiguo Testamento, y yo ciertamente tenía esa pregunta. O sea, yo entiendo que nosotros somos salvos por fe, mirando hacia la cruz de Jesús y su sacrificio en la cruz y su resurrección, pero ¿cómo es que Abraham, Moisés, los santos del Antiguo Testamento? Y la respuesta es sencilla. Así como nosotros somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, mirando hacia atrás a la cruz y resurrección de Jesús, los santos del Antiguo Testamento son salvos por la misma fe por la que tú y yo somos salvos, solamente que mirando hacia adelante, hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, hacia la venida del Mesías, el Salvador. Y es exactamente en lo que creyó Abraham. Porque en la descendencia que Dios le promete a Abraham está implicado ¿quién? Tu Salvador, mi Salvador, Jesucristo. ¿Te das cuenta que Abraham fue salvo exactamente como tú y yo podemos ser salvos hoy día? Por su fe en Jesús. Entonces, Dios le dice: tú eres justo, yo te doy justicia. Ahora, Dios le recuerda en el versículo 7: yo te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Entonces, no solamente tus hijos, sino que también esta tierra. Ahora, Abraham responde y dice: Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que eso va a suceder realmente? Ahora, ¿no entendiste, Abraham? Ahora, cuando Abraham dice esto, no es que está desconfiando de Dios, porque un versículo atrás Dios ha dicho que Abraham le creyó, ¿no? Entonces, lo que esto es, no es falta de fe, es simplemente una necesidad de confirmación. Señor, yo creo en ti, yo creo lo que me has dicho, pero ¿cómo sé que esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. Yo creo que sí, pero necesito que me confirmes cómo. ¿Y sabes? Es importante que tú y yo tengamos confirmación de Dios hacia las cosas que Él nos llama a hacer. Es importante que cuando tú haces algo para Dios, que cuando tú vas al campo misionero, que cuando tú enseñas a alguien acerca de Dios, cuando tú evangelizas, que cuando tú empiezas una nueva obra o haces lo que sea, una nueva empresa, un nuevo negocio para la gloria, es importantísimo que tú tengas confirmación de parte de Dios, porque no deberíamos seguir a Dios, no deberíamos servir a Dios solamente por emoción o porque se siente bien o porque me siento bien conmigo mismo cuando hago esto, o porque siento que le estoy devolviendo al medio ambiente. Esas no son motivaciones suficientes para servir a Dios, porque ¿sabes qué? Dios no quiere que solo le sirvas por 2 años o 10 años. Dios quiere que le sirvas por el resto de tu vida. Y esas motivaciones no son suficientes para sostenerte por el resto de tu vida. Porque si te sientes bien, va a llegar el momento en el que no te vas a sentir bien. Entonces es importante que como Abraham vengas al Señor con cómo eres, confesando al Señor todo lo que está en tu corazón y no teniendo miedo de decirle: Señor, ayúdame
a confirmar esta palabra que tú me estás dando. Yo creo, pongo mi fe en ti, pero confírmame tu palabra para estar seguro. Y sabes, esto es muy personal para mí. Esta última semana, antes de venir de viaje, estaba hablando con mi esposa, que de hecho les manda saludos. Estábamos conversando antes de venir y acabamos de tener nuestra primera hija. Va a cumplir este mes 1 año. Y somos nuevos padres y estamos enfrentando nuevos retos. Y en esos nuevos retos entendemos que hay cosas que el ministerio demanda que implican sacrificio. De hecho, gran parte del ministerio implica sacrificio. Hay grandes recompensas, pero también hay grandes sacrificios. Y cualquiera que está en el ministerio te puede decir eso. Entonces, ahora estamos siendo confrontados con nuevos retos y nuevos sacrificios. Y decimos: Señor, ayúdanos a recordar la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Crecer en el campo misionero, crecer en el ministerio, pasar a través de la niñez, la adolescencia, criar hijos en el ministerio. Yo soy honesto, hay un gran porcentaje de siervos, ministros de Dios, y lo son, pero no han sabido manejar este baile entre el ministerio y la familia. Entonces, estábamos hablando con mi esposa y decíamos: vamos a tomar ese tiempo para recordar la razón por la que estamos haciendo estos sacrificios, la razón por la que estamos sirviendo al Señor, la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y sabes qué encontramos a través de esta conversación y estos días? Es que cuando miramos atrás, la mano de Dios fue tan clara, tan increíble y tan tangible para llevarnos de lugar a lugar, de decisión a decisión, al lugar donde estamos ahora, que simplemente no hay lugar a duda. Estamos donde estamos porque Dios nos quiere ahí. Y sí, hay momentos lindos, hermosos, pero también hay momentos difíciles y duros. Y en esos momentos difíciles y duros necesitas la confirmación de la palabra de Dios. No sirvas por emoción, sirve por convicción y confirmación de que Dios te tiene haciendo lo que Él quiere para tu vida. Entonces, Abraham le dice: Señor, necesito esta confirmación. Y Dios le dice: ok. Y le dice: tráeme un carnero, tráeme unas palomas, y le da una lista así como que: ¿quieres que vaya al zoológico? Y más parece una lista de mercado que otra cosa. Y sin embargo, Abraham sabía exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Y sí, este pasaje es extraño, porque ¿sabes lo que va a hacer Abraham? Abraham va a traer esos animales y los va a partir por la mitad, y va a poner una mitad a un lado y otra mitad al otro lado. Y se supone que esto es una costumbre. Esta es una costumbre antigua. Poniéndolo en términos un poco más actuales, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, ¿quieres que confirme mi pacto, mi palabra, mi promesa a ti? Ok, lo haré. Vamos a la notaría. Si tienen notarías acá, ¿no? ¿Es conforme, señor notario? Es conforme. Es conforme. Entonces Dios está dispuesto a ir a la notaría para firmar el contrato con Abraham. Eso es lo que es este extraño rito que vemos al final del capítulo. Es simplemente Dios y Abraham yendo a la notaría para firmar. Entonces, en esos días el contrato era un poquito más sangriento, pero el efecto era el mismo. En esencia, partían estos animales y ambas partes que estaban haciendo el contrato pasaban por en medio. Y la idea era esta: si uno de nosotros falla en cumplir con nuestro acuerdo, esto es lo que nos va a pasar. Eso es lo que hacían. Y ese es el tipo de pacto que hacían. Hoy día estipulamos cláusulas, ¿no? Y decimos: si tenemos el tribunal constitucional para resolucionar cualquier desacuerdo. ¿Has firmado el contrato alguna vez?
Qué miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Vamos a firmar el contrato. Y entonces Abraham, listo, ¿no? Trae, Dios me ha dicho que vamos a la notaría, va a firmar el contrato. Y trae los animales y los parte, los corta y se convierte en el carnicero Abraham, ¿no? Probablemente lleno de sangre y en su ropa y en sus manos y oliendo, ya sabes qué. Cuando dice de pronto entró un sueño. O sea, cortar animales así no es una faena fácil. Y se cansó. Pero hay algo extraño acerca de ese sueño. No es un sueño solo que él se tomó una siesta, ¿no? No sé si Abraham tenía narcolepsia o algo así, ¿no? Estaba cortando y de pronto, ¿no? Pero algo así fue y se quedó dormido. Y cuando se despertó, Abraham estaba sacándose las lagañas de los ojos y veía donde estaban los animales y vio como un horno humeante y una antorcha ardiente pasando por en medio de los animales. ¿Y quién estaba pasando por en medio de los animales? Era Dios. Dios mismo. Dios mismo. Ahora, antorcha ardiente, horno humeante, esto habla acerca del poder, de la soberanía, de la fuerza, de la majestad, de la autoridad que Dios tiene. Y también es un versículo chévere para justificar todo esto. Horno humeante, luces, ¿no? La presencia de Dios. ¿De dónde me sacaste este pastor, Jonathan? No te preocupes, ya me voy. Entonces, Abraham está viendo que Dios está pasando por el contrato, está firmando el contrato solo. Y Abraham ya estaba así con los tenis y con los shorts, y ya estaba así, vamos a firmar el contrato, Señor. Y eso, y cuando se levanta, Dios ya había firmado el contrato. Esto es en esencia justicia por walkover. Abraham no se presentó. Ahora, a diferencia de lo que sucede con equipos que pierden por walkover, o sea, cuando no te presentas, automáticamente el otro equipo gana. Pero en el caso de Abraham y en nuestro caso, nosotros no fuimos los que nos presentamos. Y se supone que es Dios quien debería ganar, pero somos nosotros los que ganamos porque Dios nos asigna justicia a nosotros sin nuestros méritos. Eso debería traer alivio a nosotros. Eso debería animar nuestros corazones. Porque quiere decir que ni tus mejores esfuerzos son suficientes, ni tus peores tropiezos son base para que Dios te recompense. Verás, Pablo habló acerca de esto en una de sus epístolas, Filipenses. Le dijo: yo no quiero que Dios me encuentre en mi propia justicia, yo quiero que Dios me encuentre en la justicia que es de Él, por la fe. Entonces tengo 4 cosas para terminar. Y la banda puede subir. 4 cosas que creo que necesitamos sacar de ese texto esta mañana. Y la primera es que necesitamos una visión de Dios. Necesitamos una visión de Dios. Abraham tuvo visión en su vida. Y fue esto lo que guió sus decisiones. Fue esto lo que hizo que él pueda filtrar: ¿hago esto o hago aquello? ¿A dónde voy? ¿Dónde vivo? ¿Con quién me caso? ¿Cómo hago con mis hijos? ¿Cómo los crío? Era visión. Y tú y yo necesitamos visión de parte de Dios. Lo último que Dios quiere para nuestras vidas aquí en la tierra es que las vivamos sin propósito. Dios no quiere que des vueltas y vueltas. Dios quiere darte propósito. Dios quiere darte visión. Ahora la pregunta sería: ¿cómo obtenemos visión? Y obtenemos visión pasando tiempo con Él. Obtenemos visión pasando tiempo con Dios, conociendo a Dios, leyendo su palabra, conociendo su corazón. Cuando conocemos quién Él es, vamos a entender qué es lo que Él quiere hacer. ¿No fue esto lo que el apóstol Pablo le dijo a Jesús cuando se encontró Dios con él en el camino a Damasco? Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Necesitamos visión para nuestra vida. Número 2. A veces el monte que Dios quiere mover está en ti. Estamos hablando de la fe. Ahora, cuando Jesús hablaba de la fe, una de las cosas que dijo fue que si tú tienes fe como un grano de mostaza, vas a decirle a este monte que pase. Y tú conoces la canción, ¿no? Si tuviera fe como... No. Entonces,
Conocemos la canción y conocemos la referencia bíblica y la cosa es que, cierto, a veces esperamos que Dios haga cosas increíbles, y hace poco supe que tuvieron una serie que hablaba acerca de los milagros, y sí, creemos que Dios todavía hace milagros y cosas increíbles en nuestra vida, y las puede hacer y las va a seguir haciendo. Pero te sugiero lo siguiente: ¿qué tal si el milagro que anhelas y esperas se ve diferente a los planes que Dios tiene? ¿Qué tal si las cosas o la forma en cómo tú esperas que Dios obre es completamente diferente a la forma en cómo Dios decide obrar al final? Job dijo algo interesante: vamos a recibir el bien de Dios y no el mal. Y no es que hayan cosas que se le escapan a Dios, sino que a veces Dios decide, en vez de calmar la tormenta, calmarte a ti. Tú sabes que Jesús permitió que sus discípulos pasen por tormentas, ¿no? Y no una, 2 veces en medio de la madrugada. Casi se mueren. Y es cierto que Jesús vino caminando sobre el agua y reprendió a las aguas y hizo grande bonanza, pero aún así pasaron por tormentas, aún así casi se ahogan, aún así casi se mueren. Y la cosa es que Dios permite dificultad en nuestra vida para desarrollar cosas en nosotros que no se activarían si no pasáramos por esas cosas difíciles. Entonces, a veces las dificultades y las cosas y los problemas y las montañas que queremos que Dios mueva son cosas que están en nuestro corazón. Dios estaba preparando a Abraham para su descendencia. ¿Sabes que esto no pasó por otros 15 años después de este capítulo? Lo tercero es que la semilla no se ve como la cosecha. Dios le prometió una semilla, una simiente. Y la cosa es que aun cuando Abraham tuvo a Isaac 15 años después, fue uno solo. Y Dios le dijo: mira todas estas estrellas, así va a ser tu descendencia. Y vino la descendencia y era uno solo, era Isaac. Y la cosa es que la semilla no se ve como la cosecha. Y no porque las cosas que Dios hace en nuestra vida tienen un inicio humilde, quiere decir que no van a ser cosas grandes en el futuro. Y quizá la palabra para nosotros en cuanto a esto es: sé fiel con la semilla y confía en Dios por la cosecha. Sé fiel con la semilla. De repente estás en un lugar en tu vida donde tú quisieras ver cosas increíbles, quisieras ver cosas y quisieras sorprenderte todos los días de las increíbles cosas que Dios hace, pero estás en el trabajo. Pero tienes ese compañero de trabajo que siempre te habla de las cosas que hizo el fin de semana. Y tú dices: no sé si puedo. Y la cosa es que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero típicamente las cosas grandes que Dios hace están compuestas por un montón de cosas pequeñas que Dios hace. Sé fiel con la semilla y confía en Él para la cosecha. Y cuarto, y con esto terminamos: con Dios siempre hay más. Con Dios siempre hay más. Cuando Abraham estaba escuchando la promesa de Dios, le dice Dios a Abraham: acompáñame aquí afuera, quiero mostrarte algo. Levanta tu mirada. ¿Puedes contar las estrellas? Y Abraham: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abraham, ¿qué? 1, 2, 3. No puedo contar las estrellas. Y Dios le dice: así va a ser tu descendencia. Y aún hasta el día de hoy, cuando pensamos que hemos contado todas las estrellas, ¿sabes qué pasa? Viene un comunicado de la comunidad científica que nos dice: no, hay más. Y es cuando pensamos que hemos entendido a Dios, es cuando pensamos que hemos llegado, que Dios nos muestra típicamente: no, hay mucho más. Hay mucho más de su gracia, hay mucho más de su misericordia, hay mucho más de su perdón, hay mucho más de su paz, hay mucho más de su fortaleza, hay mucho más de su presencia. ¿Quieres eso en tu vida? Yo deseo más de Él. Y sabes, Pablo decía
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que me extiendo hacia adelante para alcanzar la meta, para alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó a mí. Con Cristo, con Dios, siempre hay más. Y esa increíble cantidad de recursos está disponible a nosotros si tan solo venimos como Abraham, por fe en Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado esta mañana, gracias por darnos tus promesas, por animar nuestros corazones, por exhortar nuestras vidas. Ayúdanos a alimentarnos de ti y caminar por fe y no por vista, pero no por una fe ciega, sino una fe que confía en quién tú eres. Señor, gracias porque tú sabes quiénes somos y puedes lidiar con nosotros como somos y no te escandalizas de nosotros. Gracias por darnos la libertad de venir como somos delante de ti. Te amamos, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. En tu nombre.